Un día más, con la gracia y con el favor del Señor, nos disponemos a comentar los puntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo cierto es que en la cruz, en esa inmensa pasión de Cristo en la cruz, se ve la magnitud de nuestro pecado. Uno comprueba qué grave es nuestro pecado al ver qué consecuencias tan inmensas ha asumido Jesús como consecuencia de nuestro pecado. A veces uno entiende la gravedad del pecado cuando ve lo que Jesús ha hecho por su reparación. Hasta entonces no se había dado cuenta. Se trata de un misterio que también hay que matizar, como hemos hecho antes. Al explicar el momento del abandono de Cristo en la cruz, hemos de recordar que Cristo no sufre en la cruz el abandono de Dios por motivo de que Él sea pecador, en absoluto. Se trata de un sufrimiento que el Padre y el Hijo, de mutua voluntad, ¿no?, en esa voluntad redentora que los dos asumen plenamente, han querido que Jesús también tenga como reparación. Jesús en el momento de la cruz tuvo un sufrimiento íntimo, profundo, el máximo sufrimiento que podía haber tenido, mayor todavía que las propias penalidades, que las propias heridas, que el sufrimiento físico. Mayor que el sufrimiento físico fue el sufrimiento que Jesús quiso experimentar del abandono de Dios Padre. Y entendamos esto bien, el Padre en ningún momento abandona a Jesucristo. Estaban unidos en ese misterio de la unión trinitaria, y el Padre y el Hijo son una sola cosa, y no pueden dejar de serlo en ningún momento, porque es la Santísima Trinidad que está ahí unida, el Verbo está unido al Padre. Pero sí que el Padre y el Hijo, en esa voluntad común que tienen de redención, quisieron asumir el sufrimiento también de sentir, de experimentar en un momento determinado el abandono afectivo. Es decir, Jesús y el Padre quisieron llegar a sentir que mejor dicho, el Padre también no permitió que su Hijo sintiese ese sufrimiento inmenso del abandono afectivo. Entendamos bien esto, no es que Jesús hubiese sido abandonado del Padre en absoluto, no podía serlo, pero sí quiso tener esa experiencia del abandono afectivo, de no experimentar esa unión, como también el hombre a veces nos ocurre esa prueba espiritual tan fuerte, ¿no?, de sentirnos abandonados de Dios, de no sentir su presencia, de no percibir humanamente en nuestra psicología pues el gozo, el consuelo que a veces en otros momentos hemos sentido de la presencia y el consuelo de Dios, de sentir distancia, de sentir lejanía. Esa prueba quiso sentirla Jesús. No se trataba pues de una desesperación, es la confesión del dolor de la prueba que Jesús tiene en ese momento. No se trataba de ninguna blasfemia de Cristo hacia el Padre, como afirmaba Lutero, ¿no?, cuando que él decía que esa palabra de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, era como una blasfemia que Cristo lanzaba al Padre en nombre de todos los pecadores. En absoluto, no es eso, sino que es el máximo misterio de solidaridad con nosotros, de solidaridad en la que Cristo quiere llegar a experimentar humanamente pues lo que en nosotros también ocurre, ¿no?, que es la experiencia del abandono. También esto forma parte de ese Dios le hizo pecado por nosotros, asumió la consecuencia del pecado, porque una consecuencia del pecado también es el sentirse abandonado, el sentirse solo. Bien, pero digo que eso lo hizo Cristo en solidaridad con nosotros, pero quisiera matizar que no es únicamente solidaridad, que es más que solidaridad. Creo que sería, bien, es correcto, pero insuficiente, ¿no?, hablar de que Jesucristo hizo lo que hizo en la cruz por solidaridad con los hombres. Es más, porque es cierto que en virtud de la encarnación Cristo estaba unido solidariamente con todo hombre, que se ha hecho semejante a nosotros y ha participado de nuestro destino. Es verdad que ha tomado nuestra carne y nuestra sangre, que ha compartido incluso las debilidades propias de la naturaleza humana sin que sean pecado. Es verdad, tiene pues una solidaridad en la carne y en la muerte, es cierto. Pero la idea de solidaridad no basta,
puesto que los textos escriturísticos no solo dicen que Cristo ha sufrido con nosotros, porque ser solidario sería sufrir con nosotros, compartir con nosotros, sino que dice que ha sufrido por nosotros. Y eso es más que solidaridad, eso ya es una sustitución en favor nuestro. San Pablo dice que Cristo ha cargado con las consecuencias del pecado por nosotros, no solo con nosotros. Hay una solidaridad, sí, pero una solidaridad que llega hasta la sustitución. Cristo se hace solidario con nosotros hasta el punto de hacer caer sobre sí, sustituyéndonos todo el peso de las culpas de los hombres. Esta idea estaba ya en la figura del siervo de Yahvé, como hemos dicho, lo recuerdo, ¿no? En Isaías 53, versículos 4 y 5. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. La solidaridad, pues, habría exigido solamente que el siervo hubiese venido a sufrir con nuestro pueblo, con su pueblo, pero la sustitución le lleva a sufrir por el pueblo, que es más, en vez del pueblo incluso. San Pablo habla claramente de la sustitución cuando dice, ¿no? Uno solo ha muerto por todos. Uno solo ha muerto por todos. O aquella profecía que hizo Caifás, conviene que uno muera por el bien del pueblo, o Anás, mejor dicho. La sustitución muestra además nuestra incapacidad como pecadores para reconstruir la amistad con Dios, claro, es decir, uno necesita ser sustituido en vez de Cristo porque nosotros éramos incapaces de reparar lo que el daño había hecho. Y no solo tenemos que ser ayudados, no, es que incluso tenemos que ser sustituidos. Nuestra incapacidad como pecadores pues necesitaba de esa sustitución para ofrecer una reparación digna del amor de Dios. Nosotros no podíamos ofrecer esa reparación digna. Cristo la ofrece en lugar nuestro. El Hijo de Dios ha tomado sobre sí no una parte del peso de nuestros pecados, como si se dijese, venga, tú coges esto y yo cojo el otro. No, sino ha tomado el peso entero de nuestros pecados. Todas las culpas de la humanidad entera han sido transferidas a Cristo, pero no a título de pena, como si Él estuviese cargando la reprobación de Dios, no, sino a título de reparación. Cristo repara al corazón del Padre. Cristo dice un sí, allí donde nosotros hemos dicho un no. Bien, esto no quita, no olvidemos que la redención, esta redención de Cristo, también luego requiere de nosotros subjetivamente pues una apropiación, una colaboración, por supuesto, eso ni que decir tiene. Pero la redención la realiza Cristo, no nosotros. Y nosotros tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que colaborar con ella, tenemos que aceptarla, abrirnos plenamente con todas las consecuencias. Es lo que se llama la redención subjetiva. Objetivamente hemos sido redimidos por Cristo y ahora es necesario que nosotros aceptemos, nos abramos, tengamos esa conversión que es propia de quien acepta una redención. Pero Cristo ha sido el que nos ha redimido. Nosotros no nos hemos autorredimido, no, Él nos ha sustituido, reparando al Padre por nosotros las consecuencias que el pecado había llegado a establecer. Hay que concluir diciendo que la sustitución de Cristo no elimina nuestra cooperación, por supuesto. Precisamente Él nos dejó su sacrificio en la Eucaristía con el fin de que nosotros cooperásemos con Él en la celebración de la Eucaristía y en la transformación del mundo a imagen de esa Eucaristía que transforma todo aquello que debe ser transformado en Cristo. Bien, este es otro paso más que hemos dado. Alabado sea Jesucristo.